Bienvenidos en nueva temporada informativa aquí en Ion Sur. Desde hoy, cada viernes a esta hora vamos a recuperar nuestra cita informativa, el ratito que dedicamos a contarles las principales noticias de la semana. Y esta semana, entre otras cosas, queremos llamar la atención sobre una costumbre que muchas personas tienen todavía, aunque parezca mentira, y que provoca problemas en toda nuestra sociedad, porque es un gesto que se hace de una forma inocente en una vivienda, pero que al final termina repercutiendo en el hecho de que en Araal hay una avería al mes aproximadamente relacionada con atascos en las redes de saneamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía se tiran al retrete toallitas, compresas y salvaslips en cantidad suficiente para que haya una media de 12 averías al año. En Araal hay 70 kilómetros de alcantarillado en su subsuelo y esta basura tapona las tuberías produciendo averías en calles o domicilios privados que se identifican por el desborde de las aguas fecales. Como dato, en 2016 se produjeron 12 averías de este tipo y en lo que va de año llevan 6. Es decir, todo en avisos de atasco en redes de alcantarillados y particulares. Y cuando llueve, peor, porque las averías que provocan este tipo de restos llegan a las bombas de agua de la Estación General de Aguas Residuales, la EGAR, por lo que el problema empeora ya porque afecta a la depuración general. Los vecinos, dicen sus responsables, todavía no están mentalizados en el hecho de que estas toallitas están hechas con fibras que no se deshacen, como se ocurre con el papel higiénico, de forma que se van enredando unas con otras hasta formar una bola y captando otras basuras de otros tipos. Eso hace que finalmente se taponen las tuberías. Las averías en la estación depuradora se producen principalmente en periodos de lluvia, pero todo el año hay problemas con este tipo de costumbres. En definitiva, un problema que se puede solucionar muy fácil, pero parece que todavía no hay una mentalización al 100% de gente para que se solucione. De esta forma lo explica tanto José Antonio Linares, que es el responsable de calidad de aguas, como Miguel Gómez, que es el gerente de la empresa que se encarga de este servicio en Araal, de la CIAR. Pues las consecuencias de que la gente vierta las toallitas a la red de saneamiento las estamos sufriendo en la EDAR de Araal. ¿De qué forma? Pues cuando este agua llega a la entrada de la EDAR, más concretamente al pozo de grueso, donde hay unas bombas cuya misión es elevar el agua hacia la parte de tamizado. Si estas bombas se encuentran con una gran cantidad de toallitas, inmediatamente se nos van a atascar. La suerte es que hay 4 bombas, se nos atasca una y automáticamente salta la otra. Pero en los casos graves de unas tormentas grandes, en que se provoca un colapso tal que las 4 bombas se atascan, se han dado algún episodio de que, como no son capaces, se provoca un desbordamiento. En condiciones normales este desbordamiento iría a cauce, pero la suerte que nosotros tenemos aquí es que hay una balsa que contiene esos vertidos durante el suficiente tiempo como para que los operarios sean capaces de desatrancar estas bombas, con lo cual se están evitando los vertidos a cauce. En cualquier caso, incidir sobre la importancia del profundo daño que nos podría traer los vertidos de toallitas, y no solamente esto, sino además cualquier otro elemento sólido flotante, como es el caso de salvaslips, compresas a metal. Es bastante importante que la gente estén concienciados en este tema. Lo que se pretende con esta información que queremos trasladar a la población es pedir la colaboración, de que es contraproducente que los usuarios tiren este tipo de elementos al váter, porque terminan desembocando en las redes de alcantarillado. Suponen también incidencias que afectan a la propia población y también al servicio, y por tanto es fundamental que todos seamos conscientes de que estos elementos no se deben de arrojar al váter. Nuestra misión, como todo el mundo sabe, es el mantenimiento del servicio.
intentar mantenerlo en las mejores condiciones. Todo aquello que al final redunde en gasto en ese mantenimiento supondrá que no lo podemos destinar a otro tipo de mejoras, principalmente inversiones. Entonces debemos de procurar que si disminuimos el mantenimiento en el servicio, siempre con la colaboración también de todos los ciudadanos, aunque repito, estamos aquí para mantenerlo y atender las incidencias que se nos comuniquen, pero hay que concienciar también a la población de que si no se gasta en mantenimiento lo podemos utilizar en inversión, es decir, en mejoras. De los últimos días, hablando de cultura y de música, nos queda una voz, valga la redundancia casi, la de José Antonio Álamo. Este joven que además presumía en el programa La Voz de Telecinco de ser de Aral y que impresionó a los jueces. Recuerden el formato del programa La Voz, ese programa de Telecinco en el que un cantante se enfrenta a 4 jueces que a la vez son cantantes y que si giran sus sillas cuando le escuchan cantar quedan seleccionados para seguir adelante en el programa en uno de los 4 equipos. Lo de José Antonio Álamo ha sido un pelotazo auténtico, ha gustado y muchísimo, empieza a tener voz este chico. Vamos a recordar cómo fue su entrada triunfal además en el programa de Telecinco La Voz hace unos días. ¡Vamos, José Antonio! Venga, vamos. Casi te rozo, he llegado 2 minutos tarde, qué caprichos. Hace tiempo que no sé que se recrean tus ojos. Yo me muero si arriesgo que me engancho. Me tomé la libertad de hacer cometas solo mi antojo, para llegarte por la espalda y descargarte los hombros. Me soplo fuerte para que puedas volar. Cierro los ojos, imaginándote en mi cuerpo. Sabes quedarte en mí. Ya me escapé contigo. Me llevas lejos, sabes que pierde la cabeza y luego una vez más me tiras el discurso al suelo. Me cuentas tu verdad. Me cuentas tu verdad. Pero canta como Manuel. En la localidad de Paradas ha sido protagonista en los últimos días su 5ª Feria del Ganado, una cita que ha aglutinado la presencia de muchas personas entre el viernes y el lunes pasados y el domingo pasados para llevar a cabo una de las citas más importantes en torno al ganado y también en torno a la historia de una cita que es verdad que en su edición más moderna tiene 5 ediciones, pero que para hablar de ella hay que remontarse 532 años atrás, concretamente al año 1485. El 15 de marzo de ese año y hasta el 15 de abril se puso en marcha una primera experiencia con una cédula de seguro para los que asistieran a esta feria, con el objetivo de consolidar la población de la localidad. La cédula la firmaba Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz. Posteriormente, en 1865, ya en el siglo XIX, siendo alcalde de Parada Francisco Torres y Martín, se retoma aquella feria ganadera que derivaría en lo que actualmente es la Feria de Mayo de Paradas. Según los datos documentados oficiales, es una de las pioneras y más antiguas de España. El Ayuntamiento de Paradas recuperó hace 4 años aquella antigua Feria del Ganado, suponiendo actualmente un punto de encuentro para ganaderos de distintos puntos de la provincia. La feria se ha celebrado durante 3 días, del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto ferial, albergando un importante número de cabezas de ganado y una muestra de un mercado típico que ha hecho que un público variopinto acuda a Paradas en estos días. El viernes a las 7 de la tarde hubo un paseo de caballo por las calles del municipio. El sábado día 30 hubo una exhibición de cetrería, además con paella gratis a mediodía, por la tarde chocolatada a beneficio
del grupo de fieles de Nuestra Señora de los Remedios. La pista de exhibiciones albergó un destacado espectáculo ecuestre de las 8 de la tarde con la participación de la Escuela de Equitación Curro Vera, para terminar con la actuación de Carlos Román. El domingo, día de cierre, a partir de las 2 de la tarde, exhibición de cetrería de nuevo y potaje de garbanzo para quien le apeteciese. En definitiva, 3 días intensos, muy intensos, de paradas con una feria centenaria que ahora se ha recuperado. En estos tiempos que corren, ponerse a hacer una publicación en papel parece de héroes, pero eso es lo que ha hecho el periodista marchenero José Antonio Suárez. Desde hace ya unos meses está en la calle la revista Marchena Secreta y hace menos tiempo empezó a funcionar Saber Más, una revista de divulgación e información de temas de actualidad cuyo ámbito de actuación son los municipios de Araal, Paradas y algunos más de nuestro entorno. Hemos estado con él precisamente para que nos cuente cómo es que hoy día todavía alguien se ponga a hacer un proyecto tan ambicioso, porque además estamos hablando de proyectos de investigación, hablamos de una revista en papel y hablamos de una difusión que se intenta hacer con la máxima calidad posible. Lo explica así su editor José Antonio Suárez. Sí tenemos un año de investigaciones previas, o sea que tal y como un año antes de lanzar la revista yo estuve investigando en los archivos por internet, archivos online, hemerotecas y demás, entonces pues ya tenemos un año de material buscado de Marchena, Paradas y Araal, y bueno, la próxima revista por ejemplo sacamos, que es en octubre, que coincide con el descubrimiento de América, sacamos el tema de los vecinos de Araal que fueron a América y que son pioneros, que yo sepa no se ha publicado mucho de ese tema. En Marchena desde luego sacamos los nombres de la gente que fueron a América, que tampoco se había publicado, son temas que no, extrañamente tú dices, bueno, ¿cómo es que esto no ha salido? Pues no ha salido. No ha salido, y entonces tenemos ahí en cartera bastantes investigaciones de temas varios. Entonces eso lo mezclamos un poco con la actualidad. Procesiones y temas, eventos sociales y demás, también metemos reportajes de fotos y entrevistas a gente del pueblo, gente de la campiña, empresarios, emprendedores, todo eso también lo tenemos en mente. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de una chavala de Marchena que me ha contado que es una de las primeras supervivientes del cáncer infantil. Ahora tiene 30 años y se dedica a ayudar a los niños que tienen cáncer, y entonces creo que tiene una gran entrevista. Yo voy buscando un poco gente que tenga cosas interesantes que contar. Y esas grandes historias que todo el mundo vamos buscando, pero darle el formato de papel, darle contenido a la revista, no como se había hecho con las revistas anteriormente, que era abaratarla, quitarle contenido y vaciarla de contenido. No, ahora le damos más contenido y le damos más valor al papel, porque ya el papel ya bastante devaluado estaba. Hay días que es mejor no salir de casa, y eso seguramente es lo que pensó hace 3 noches un conductor en Sevilla capital, que desde luego se quedó todo en daños materiales y en una multa que le va a caer importante después de conducir por la ronda del Tamarguillo de Sevilla y empotrar y hacer que volcase ni más ni menos que un coche de la policía local. Todo ocurrió en torno a las 11 de la noche, cuando un coche de la policía local se dirigía a un accidente de tráfico y fue arrollado cuando pasaba por el subterráneo de la ronda del Tamarguillo. Los agentes se aproximaron al coche que provocó el accidente y comprobaron que el conductor, que también sufrió lesiones leves igual que ellos, pasaba 4 veces el máximo de alcohol para poder conducir. No tenía seguro en el coche y nunca había pasado la ITV. La multa que le ha caído, desde luego, es importante. Seguramente ustedes no se habrán dado cuenta, pero muchas veces cuando vemos una película doblada al castellano o subtitulada para que la podamos entender, hay un enorme trabajo detrás de esa labor, del simple hecho de poner letras debajo de la pantalla. No es algo que se haga a su libre albedrío, sino que lo hacen todas las personas. Esta mujer que estamos viendo en pantalla se llama María del Carmen Río González, es aralense, y esta mujer no solo lleva a cabo un trabajo de traducción de francés, inglés y portugués, sino que además grandes productoras como HBO o Netflix confían en ella para que traduzca al castellano sus películas y le ponga en mano a los intérpretes, a los que doblan las voces de los protagonistas, el lenguaje y el texto correcto. Una labor de chinos que hace en su casa, en Araal. O sea que seguramente una gran película que ustedes hayan visto en el cine estos días o en su pantalla de televisión ha pasado por las manos
de esta joven. Nosotros lo que nos dedicamos es a subtitular las películas, las series o documentales, o el doblaje, o voces superpuestas, traducción de subtítulos para sordos, o traducción, bueno, audiodescripción, que es para las personas ciegas. También hacemos para videojuegos, el subtitulado y el doblaje para los videojuegos. Entonces, más o menos eso. ¿Y todo se hace en la habitación de la casa de uno? Sí. Bueno, hay mucha gente que trabaja en plantilla en empresas. A mí me salió para estar en una empresa, pero decidí quedarme aquí en Aral porque puedo hacerlo todo telemáticamente. A mí me envían las películas con las plantillas o el material que necesite y desde casa lo puedo hacer perfectamente. El material el audiovisual, el vídeo, suele venir con marcas de agua para que no lo distribuya. Y algunas veces eso dificulta un poco que se entienda bien, porque a lo mejor no ves exactamente a lo que se están refiriendo, porque dicen mira esto y no se ve exactamente bien a lo que se están refiriendo, pero por lo demás viene todo bien. Y también depende mucho de si nos dan plantillas, si no nos dan plantillas, eso depende ya del trabajo que tenga que hacer yo, pero normalmente no. Nos lo dan bastante bien y ya preparado todo. Desde que llega a tus manos una película cualquiera, sí, hasta que la ve el espectador, ¿cuánto tiempo pasa? Pues depende. Normalmente, si es un capítulo o si es una película entera, puede estar desde 2 días hasta una semana de trabajo, dependiendo, pero normalmente son 3 o 4 días lo que le dedico a una película, por ejemplo, y después eso pasa a un revisor. Y el revisor es el que va a revisar que todo esté bien, comparando el inglés o el francés con el español, y sobre todo el tema de formato, que el formato esté bien todo, que no me haya saltado ningún subtítulo, que no se haya borrado nada de la plantilla. Y una vez que se termina eso, ya pasa a la empresa en cuestión, Netflix, HBO, para televisión o para cine, y ya lo incrustan. Pues como decíamos en esa entradita y hemos conocido un poco más a nuestra invitada, queremos estar con ella en nuestro estudio y aquí está, en nuestro plató, en nuestra entrevista de esta semana, María del Carmen Riego González. Hola María del Carmen, Mari Carmen, sí, bienvenida. Gracias. ¿Eres traductora? Exactamente cuál es tu profesión? Traductora audiovisual. Audiovisual. Sí. Hemos dicho hace un momentito, hemos leído, hemos contado que tienes 3 idiomas, hablado, escrito, perfecto, ¿no? Bueno. La perfección no existe en la vida, solo sí. las matemáticas, pero sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué tu carrera se decanta precisamente por esta, de momento, ¿no? Tienes 26 años, con lo cual puede dar la vida muchas vueltas, pero tú has decidido ser traductora audiovisual, no dar clase en una universidad o en un instituto, no trabajar en turismo. Sí. ¿Por qué precisamente esto? No, yo hice el máster de profesorado y doy clases de inglés y de francés algunas veces, pero me decidí por traducción audiovisual porque en realidad no es un campo que se conozca mucho en la traducción, porque cuando normalmente dices soy traductora, todo el mundo te pregunta ¿y qué libro has traducido? ¿No? Porque es lo más lógico, pero se traduce desde la etiqueta del champú, del producto de limpieza, hasta libros, películas, series, todo lo que consumimos tiene traducción detrás. Y la traducción audiovisual era algo más desconocido. En la carrera de la Pablo de la Vide, que es donde yo la hice, solo es una asignatura de 2 créditos, o al menos cuando yo lo hice, y optativa. Entonces tampoco le dan mucha importancia y a mí me interesaba mucho y me parece un campo muy bonito. Un campo bonito. El tema de la traducción ha dado muchas páginas. La verdad que es un tema muy desconocido, como tú dices, ¿no? ¿Qué has traducido? Hace unos días contábamos que Juan Ramón Jiménez se enamoró de Zenobia porque ella era traductora. Bueno, ella sabía inglés perfectamente. Una mujer en 1913 que supiese inglés perfectamente era, digamos, una raya en el agua, ¿no? Y entonces Juan Ramón había escuchado hablar de un poeta indio llamado Tagore, que no se había traducido la obra, entonces quedó con Zenobia un día. Tú me pasas sus libros en inglés a castellano y yo lo hago poesía. Y a partir de ahí comenzó la relación, fíjate. O sea, la traducción es un mundo amplísimo y como tú dices, ¿qué libro has traducido? ¿No? Yo hago películas. Sí. Bien, a tu casa llega una película, ¿no? Sí. O una serie, un producto audiovisual. Sí. ¿En francés, en portugués o en inglés?
Portugués menos, pero porque portugués tengo menos dominio, pero me ayuda mucho porque muchas veces, como le comenté también a Carmen, a lo mejor me viene la película portuguesa, pero los subtítulos me vienen en inglés. O hay veces eso es muy de Portugal. En inglés, sí, o viene en inglés el audio y la plantilla de subtítulos me viene en portugués. Pero bueno, algunas veces me ayuda. El portugués está como un refuerzo para mí en estos casos. Del portugués puro y duro no hago traducciones. ¿El portugués necesitas un nivel más alto? ¿El portugués de Portugal o el de Brasil? ¿Cuál es el que...? De Portugal. El de Portugal, ¿no? Sí. ¿El de Brasil tiene demasiados matices como para meterle mano así? No, bueno, es que no utilizan, por ejemplo, los determinantes, porque cambia un poco la formación de los verbos. Ahí sí cambia algunas cosillas. Cuando hablas con un portugués 5 minutos, la palabra pa la mete 30 veces. El pa. ¿Eso qué es? Explícanos, porque yo es que nunca me he entendido. Es porque nosotros nos dicen los andaluces que cortamos mucho las palabras, ¿no? Pues en portugués todavía más. ¿Todavía? Sí, y a lo mejor para ella, ella lo ponen dentro del verbo una declinación al final, que eso en español no lo hacemos. Entonces, parece que todavía cortan más que nosotros. Y en realidad es así, complementos directos y los indirectos son distintos, y si se juntan, tienen complementos directos y indirectos, es otra palabra, ¿no? Sí. Entonces es más complicado de lo que parece al principio, pero la gramática básica y entender lo básico es muy fácil. Normalmente, tú las 3 lenguas que dominas son románicas, o sea que digamos que la base nuestra del español la tienes. Oye, ¿en qué idioma sueñas? Eso es difícil. No, aquí, ahora en español. No, aquí ahora no. O sea, tú duermes y te levantas y dices, he soñado en inglés. No, ahora en español sobre todo. Ahora... Pero cuando estaba, por ejemplo, en Francia, me levantaba y era, he soñado en francés y voy hablando en francés. Porque como era todos los días, entonces dependiendo de la cantidad que lo utilices, ¿no? Por ejemplo, o cuando estoy inmersa totalmente en inglés, me pasa, y eso es normal. O muchas veces me ha pasado que voy andando por la calle y si voy pensando en inglés, le tengo que decir a la mujer perdona, porque por la calle se lo digo en inglés. Eso sí me pasa muchas veces. Eso pasa, tengo que tener cuidado. Bien. ¿Y en qué idioma dices palabrotas? Ay, intento decir pocas, pero en español. ¿Algún fucking you y eso se escapa a veces o no? Más en francés que ¿Más en inglés. francés? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjate que es complicado decir palabrotas en francés, Sí, se asfixia uno, ¿eh? Sí, además no suenan ni palabrotas. No sé. Porque como tienen ese tonillo... Sí. Bueno, tu trabajo hemos dicho que es de una mujer que se administra su tiempo, ¿no? En este caso tú trabajas en casa. Entiendo que cuando te manda Netflix o HBO o una productora una película, te dirán, mira, tienes 20 días para hacer esto, tienes un mes, tienes 3 días. O sea, hay unos plazos que hay que cumplir, ¿no? Sí. Y dependiendo de la empresa que me lo pida, tengo más, tengo menos. Lo menos que me dan son para series 2 días. Para capítulos. Para series, sí, capítulos de serie, que a lo mejor son 20 minutos, 50, nunca más de 1 hora, 2 días. Y con esa empresa es la que tengo que correr un poquito más. Pero si no, normalmente me dan un plazo de 1 semana, 2 semanas. Ya más de eso es raro que... Es complicado, ¿no? Sí. Sí, porque además entiendo que se ha convertido, la vida diaria se ha convertido la televisión en un videoclub. Sí. O sea que digamos que tu producto está muy demandado en el sentido que hay gente que demanda el producto, que lo quiere y que... O sea, hemos dejado de ver un capítulo, como éramos pequeños, un capítulo a la semana de una serie y en un día podemos ver 8. Sí, entonces, porque con Netflix, HBO, Amazon, Sky creo que ahora va a salir también aquí en España. Es que tienen la serie completa y no tienen por qué esperar. Bueno, incluso ahora televisión a la carta también, ponen muchos programas. Sí. Entonces, cada vez creo que eso sí que está cambiando, que la gente ya no espera a ver el capítulo X una semana. Lo que sí es verdad que gracias a tu trabajo sobreviven, y de tus compañeros, ¿no? Sobreviven series que si no morirían directamente, ¿no? Pues claro, hay series que el capítulo piloto no lo ve nadie o lo ve poca gente y se mete en un cajón. Ahora ya no, ahora ya va a un videoclub virtual donde se puede ver, por lo menos. Sí. Se están rescatando muchas series antiguas, que claro que a lo mejor en televisión ya no las vemos, y también muchas que no son tan seguidas, podemos decirlo así, y no se ponen en televisión, como tú estás diciendo, y ahí sí tienen su espacio. Tú normalmente te vienen productos en un idioma no español y lo traducen. ¿No pasa al revés, que venga una serie española y tengas que pasarla a otro idioma? No, los traductores debemos ceñirnos a hacerlo hacia el idioma materno. Sí, porque es la lengua que en realidad sabemos al 100%, normalmente. Normalmente. Porque sí, porque, vamos, porque eso es otra cosa que siempre pensamos. Nosotros somos españoles y hablamos perfecto español, ¿no?
Eso es mentira. No, Entonces, es una verdad como un templo, ¿no? y esas son unas cosillas que faltaban un poco en la carrera, ¿no? Más asignaturas de lengua española. Y yo he hecho, por ejemplo, un curso de corrección. Yo no hago correcciones, que eso es otro mundo aparte, pero me sirve para yo estar más segura de mi español, y porque cuando yo voy a entregar unos subtítulos o una traducción, antes la tengo que revisar yo, aunque después tenga otro revisor después. Pero siempre me gusta a mí entregarlo lo mejor posible, claro, que no... Porque una película de pasa solo por tus manos, ¿no? ¿Sois un equipo de traductores? No, normalmente el traductor solo es uno y después tiene un revisor. Y el revisor es el que compara los dos, en inglés y en español, y va buscando pues fallillos o cosas, por ejemplo, si la velocidad lectora, no sé si me voy a meter mucho en lío, son de, bueno, en una frase caben como los caracteres, como decimos en Twitter, ¿no? Pues tiene 80 caracteres y yo he puesto 90, puedo tener un margen de que me pase, no pasa nada, pero si el revisor ve que se puede poner de otra forma, pues lo cambia. Entonces para eso también está el revisor, no solo para buscar fallos en lo que es el español, sino para decir, vale, pues esta que se pasa un poquitín, vamos a intentar darle la vuelta, y para eso. Entonces normalmente el revisor siempre está, y Siempre. debe estar, sí. Y entiendo que alguna vez habrá pasado por tus manos una serie, una película, que tú habías dicho, esto es un truño que no lo va a ver ni el director, ni el director de la película, ¿no? Sí. También habrá cosas que tú digas, bueno, lo voy a hacer porque, en fin, tengo que hacerlo, ¿no? Sí, bueno, hay algunas veces películas de, no sé, de los años 80, una de las últimas era de los años 80 y cuando se puso en cine duraba 1 hora y media, pero la película original eran 2 horas y media. ¿El montaje del director? Sí, entonces, claro, me mandaron a mí la película con los subtítulos que tenía y yo tenía que ampliar esa hora y era como, vale, ya entiendo por qué la han quitado. Porque bueno, pero de todo se aprende, y además como traducción audiovisual, hoy me viene un documental de un pintor, mañana me viene las subastas hechas, o al día siguiente es un programa completamente distinto, de serie de dibujitos para niños. Entonces te tienes que ir adaptando al registro de cada uno, tienes que buscar información de cada uno, de lo que se trate, de la temática, y está muy bien porque yo es que soy muy inquieta. Vale. Y me gusta... ¿Cuántas al mes, cuántas hace más o menos? Depende, como eres autónomo, muchas veces tienes muchas cosas, otras veces tienes menos, pero normalmente, no sé, a lo mejor 2 películas y serie, pues al menos 6 capítulos, por decirte más o menos. No está mal, como entretenimiento, la verdad es que entiendo que es un momento en el que tú te pones tus auriculares y no quieres que se te moleste durante... Porque lo primero que haces es ver la película entera. Sí, el capítulo o la serie o el documental entero. Sin pararlo. Sí, sin parar. Y luego vas al principio. Sí, porque primero es como espectador para ver tú cómo va la película y dónde tiene... Aquí tengo que buscar esto, y además te sirve para decir, vale, pues estas palabras no las he entendido, o no he entendido estos conceptos porque son de arte o porque son de... vete tú a saber. Y me los apunto, los busco antes para que después cuando estés traduciendo no tenga que estar parando, buscando términos. Y el primer visionado es para eso, y ya después pues vas poquito a poco haciendo. ¿Y qué pasa cuando una película viene, por ejemplo, vamos a suponer que es un documental sobre el Bronx, la banda de asesinos, lo que sea, ¿no? Y de pronto salen 3 personas discutiendo a una velocidad de discusión tremenda, con una jerga además que no entendemos, o que a ti te puede pasar, ¿no? Que fonéticamente no captes la palabra. ¿Qué hacemos en ese momento? Normalmente, como tengo plantilla, eso está solucionado porque tiene que venir en la plantilla. Y si no, pues... Viene en inglés escrito. Sí, entonces, si no, pues a ver cómo te la... Claro, porque hay expresiones que no... Sí. ¿Entiendes? De ese caso no me ha pasado, pero por ejemplo hice una película cuando estaba en las prácticas, que la hicimos entre 3 chicos, con los chicos que estábamos en práctica, y cambiaban del inglés al indio. Y cuando discutían en indio y no nos venía el diálogo. Y era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eso tiene que ser divertido. ¿Y ahora qué hacemos? Pues imagínate un traductor estadounidense que coge una película andaluza y que la señora diga, pues hoy voy a pertrechar un gazpacho. ¿Cómo traduce ese hombre esa palabra? Claro, es que Sí. el asunto es divertido, ¿eh? Sí. Menos mal que hay muchos sitios donde buscar en internet, y también pues tengo otros profesionales traductores que son de inglés, hacia el francés, hacia un montón de idiomas, y si tengo alguna duda pues le puedo preguntar a ellos. Vale.
sin darle el documental, porque no se puede por temas de confidencialidad, pero digo, no entiendo esto. Esta palabra, ¿esto qué significa? Tus grupos de WhatsApp tienen que ser entretenidísimos, ¿eh? Sí. Y vamos, y lo último que he tenido que preguntar, que no sabía, era cosas de esto, de palabrotas, que digo, es que es tan fuerte, creo que lo que estás diciendo es tan fuerte que tengo que saberlo sí o sí claro, porque no voy a meter estas barbaridades en la película si no lo están diciendo, de verdad. ¿Y lo estaban diciendo? Sí, lo estaban diciendo. Era peor que lo que yo pensaba. Vale, o sea que para ti ver una serie como La Casa de Vecino y demás es relax, ¿no? Sí. Sí, o sea, tú dices, mira, voy a ver algo hoy que no me haga pensar, ¿no? Pero bueno, al final española, esa por ejemplo no me gusta. ¿No te gusta? No. Algún defecto tienes que tener también, ¿verdad? No Sí. puede ser perfecta, Mari Carmen. Pero muchas como por ejemplo el Ministerio del Tiempo o Sí. de la televisión española está muy Sí. chula. Dependen, esa sí me gusta mucho, ¿verdad? La de esta vecina ya cansa, siempre lo mismo. Ya digo que no puede ser perfecta, Mari Carmen. Sí, sí, porque Ya. yo sé que le gusta a mucha gente. Sí, 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 nos gusta muchísima gente, somos muy artículos con esa serie. Sí. Eso es como la comida china con esa serie, o la amas o la odias. Ahí va. No tiene otro término medio. Y entiendo que alguna vez irás al cine o verás algo y dirás, ostras, está metido mal el doblaje o ha metido mal la plantilla. Sí, mientras que estábamos en el máster nos lo decían las profesoras, dice, vais a cambiar la forma en la que vais al cine porque vais a estar viendo la película y disfrutando de la película, pero vais a estar diciendo, eso está mal traducido, aquí dice esto en inglés y lo han traducido mal, es una traducción literal. Y es verdad que algunas veces pasa. O al revés, sales de la película encantado y buscando a ver quién la ha traducido, el doblaje o quién ha hecho los subtítulos para darle la enhorabuena. Y ver la película leyendo los labios seguramente, vamos, de los protagonistas en inglés y demás. Eres muy artible, con este tema también, ¿eh? Sí. Pero eres feliz, disfrutas, ¿eh? Sí. ¿Tú te has aplicado aquello de que encuentras algo que te guste y nunca trabajaras en la vida? Pues sí, porque yo sí que lo creo. Porque es como lo que te estoy diciendo, como además un trabajo que vale, es lo mismo, ¿no? Subtitulado, doblaje, subtitulación para sordos. Los campos están muy claros, pero como el material que recibo es tan distinto de un encargo a otro, nunca te puedes aburrir porque no sabes ni lo que te va a llegar al día siguiente. Entonces, y como me gusta, no me pesa ponerme a buscar de esto, de lo otro, porque hay muchos traductores que se centran en traducción médica o traducción jurídica y siempre están en el mismo tema y el vocabulario suyo no va a cambiar y se sienten más a gusto en eso, por ejemplo, y yo soy todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero la verdad es que eso, sí. En el mundo del doblaje se dice que hay actores como Kevin Costner a los que gracias a Dios no lo escuchamos nunca hablar en inglés, porque tiene una voz sumamente aguda y desagradable, ¿no? O hay actores como Bruce Willis, que su voz en castellano, la de Ramón Langa, hace que para nosotros sea un referente, ¿no? Sí. ¿Para quién has puesto tú las manos en una plantilla que has dicho, ostras, este tío está leyendo mi trabajo, mi voz, y es un tío o una señora súper conocida? ¿A qué actriz norteamericana le has dado tú el texto? Uf, Conocida, no sé. ¿eh? Sí, bueno, pero de los de Leftovers, que es de HBO. La serie HBO. La serie. Esa sí he hecho yo la temporada 3 completa, pero es subtitulado. De doblaje es que he hecho menos. Pero, y doblaje han sido sobre todo películas francesas al español. Entonces, de actores franceses, y además que no me sé los nombres. No. Pero sí hice Médico de Campiña, creo que se tradujo el nombre. Médico de Campiña. Sí, y este es el actor que sale en Intocable, el de la sillita de ruedas. No. Los Intocables. No, Intocable. No. Pero la película se llama así, Intocable. Sí. Pues no, es la de... Bueno, tengo un leve recuerdo de un señor de raza negra, pero no sé si es esa película. Sí, que es el que le lleva con la Correcto, silla, pues vale, el de la vale. silla. Él hizo una película y era Médico de Campiña, creo que se tradujo. Y esta sí hicimos, pero fue con las prácticas del máster. Y entre los 3 chicos que estábamos, pues hicimos esa. Y esa sí, estábamos, uy, este es un actor muy importante. Bueno. Sí. Es apasionante el mundillo este, ¿eh? Sí. Lo que sí es verdad que te encontrarás con muchos problemas, claro, la fonética castellana, y la francesa, la portuguesa y la estadounidense, la americana. Pues entiendo, tú traduces inglés de... Casi todo ¿De Reino Unido o de Estados Unidos? Las dos. Las dos, ¿no? Sí. Pero casi todo viene de Estados Unidos. Casi todo. Te encontrarás con sí. muchas palabras que allí tarden una eternidad en decirles y se digan... Y al revés, ¿no? Sí, eso es para doblaje, cuando hay que tener mucho cuidado, porque en subtitulado pues entra aquí, la boca empieza a abrir aquí se entra el subtítulo y cuando se acaba la frase, aquí se corta el subtítulo. Y entonces pues el tiempo que tenga te marca los caracteres. Eso es la regla de subtitulado. Pero en el doblaje, claro,
Si en el doblaje está hablando un montón de tiempo y ahora lo traduces al español y se te queda en la mitad, eso es un problema. Y un problema gordo. Y nosotros, los traductores que traducimos el guión de doblaje, eso sí lo tenemos que tener en cuenta. La duración, sobre todo, porque no le podemos entregar al estudio de doblaje que el personaje esté hablando muchísimo tiempo y una frase súper corta, o al revés. En inglés, casi siempre es al revés, porque en inglés, para decir una frase que siempre en español cuando se traduce un texto aumenta como un 20% más. Entonces, la frase en inglés puede ser así y en español así. Vale. Entonces es más complicado en esto. Pero nosotros hacemos el doblaje, el traducción de doblaje intentando seguir esas pautas, pero después siempre hay un ajustador en el estudio de doblaje. Y el ajustador es el que va a decir, vale, pues esto se puede decir mejor así y sí cabe en boca. O vale, no puedes poner una vocal abierta cuando tienes la boquita muy cerrada. El actor. Entonces eso se encarga el ajustador en el estudio de doblaje. Un curro, ¿eh? Sí. Eso es un mundo aparte Es también, un mundo aparte, pero absolutamente, sí, sí. nosotros tenemos que intentar dárselo lo mejor posible y además, cuanto mejor hagas tu trabajo, más veces van a contar contigo. Hombre. Cuanto más fácil se lo pongas al estudio de doblaje, mejor. Van a tenerte más en cuenta y te van... Y también hablábamos antes de los truños que te llegan a veces, también te llegan a veces unas películas espectaculares que tú dirás, qué lástima que no puedo hablar de ella, Sí. ni contarle a nadie lo buena que es esta película, que va a salir dentro de un mes o 2 meses, y tienes que estar callado, no puedes hablar de tu trabajo, no puedes. Nosotros tenemos con todas las empresas un contrato de confidencialidad, porque no podemos distribuir los vídeos, claro está, y además que nos ponen unas marcas de agua en los vídeos, o aparece nuestro nombre o nuestro correo electrónico todo el tiempo pasando por la imagen. Sí. Y tampoco podemos hablar de la película antes de que salga, claro está. No puedes decir nada. No, y además que ha pasado muchas cosas con muchos traductores, sobre todo de videojuegos. Que cuando nos metemos en los videojuegos mueven muchísimo dinero. Y gente que ha puesto en Twitter, ay, qué pena que tal personaje lo va a doblar no sé quién. Sí. Entonces ya has dicho que tú estás metido en ese proyecto. Y lo han quitado del proyecto y han tenido multas. Lógicamente. Es que el No mundo de se los puede videojuegos hacer. mueve miles de millones de euros, el mundo de los videojuegos, ¿eh? Y me piden después muchas empresas que yo el material no solo no lo pueda distribuir, sino que lo tengo que borrar del ordenador. Borrarlo directamente. Sí. No puedes guardarlo en un pendrive, no puedes hacer nada. Nada, Pero cuando estás muy seguro de que ha llegado. Sí, claro, cuando ya está todo y ya me han pagado y todo. Eso. Entonces ya hay que borrar los archivos del ordenador y los correos electrónicos. Vaya. Sí. Mundo importante muy Sí. muy interesante. Pero claro que lo que yo hago, como estábamos diciendo también, tiene sus derechos de autor, es mío. Entonces esos contratos son un poco, sobre todo para que antes de que salga esa película o esa serie o ese documental no se hable de ello, una vez que ya lo... Sí, porque recordarás además que antes antes de salir la cuarta o quinta parte de Piratas del Caribe, hubo un señor que chantajeó a Disney Sí. y que le dijo, me dais, no sé cuánto dinero era, Sí, o suelto clips de vídeo de la película. O sea que el asunto es serio, ¿eh? Sí. El tema es serio. porque, como estábamos diciendo, porque pasa con los videojuegos que son AAA, que son estos los que mueven muchísimo dinero, pues igual pasa con muchas series, con muchas películas. Y yo cuando estaba en Francia estudiando conocí a uno de mis profesores, trabajaba entonces para Disney y trabajó en el primer videojuego que era para Disney, de Tarzán. Dice, es que nosotros nos metían en una sala y nos proyectaron la película, a nosotros teníamos que firmar un contrato de confidencialidad, que yo era todo súper secreto, dice, para que este tipo de cosas nunca pasen. Porque le destripas una película a Disney y se le va muchísimo dinero. Sí, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues Mari Carmen del Río hace esto. Por cierto, lo último ya, hay que solucionar lo de los créditos. Aparecéis los últimos, pero los últimos. Bueno, eso también se está luchando mucho. Yo formo parte de ATRAE, que es la Asociación de Traductores Audiovisuales de España, porque no había ninguna asociación y ellos, mira, pues van luchando porque antes ni siquiera se nos incluían en los subtítulos al final. Entonces ahora al menos a los subtituladores se nos pone nuestro nombre al final en los créditos y ya al menos estamos un poco más visibles. Los que hacen el doblaje no aparecen ya por ningún sitio. Hay veces que aparecen, pero también al final, y si es una versión ya de una película que ha sido doblada al catalán o al euskera, muy al final. Entonces se está luchando porque se vea un poquito más la figura del traductor y el traductor audiovisual. Mira, con esta entrevista al menos se va a ver un poquito más, al menos aquí. Hombre, se nos va a conocer vamos un poco a contar más. a mucha gente fuera de Arales y fuera de Andalucía quién eres y lo que haces. Vamos a contarlo y vamos a presumir de ello, ¿no? Aunque no te guste la que se avecina. Ahí va. No sé, Mari Carmen.
Mari Carmen del Río, bienvenida, muchas gracias. Gracias Mucha a ti. suerte a seguir trabajando, a seguir facturando, hay que pagar facturas, evidentemente, hay que vivir de esto. Sí. Entiendo que te encanta y nos encanta que hayas venido a contarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, María del Carmen del Río González, nuestra traductora audiovisual de Aral, que ha venido a contar la historia, de es apasionante. Bueno, hacemos una parada en la información general, abrimos este paréntesis que dedicamos desde ya a lo que Alejandro Solano nos cuenta sobre la información deportiva. Muy buenas, ¿qué tal? Vuelve la actualidad deportiva en este espacio informativo donde a modo de noticias les iremos contando lo más destacado de los últimos días en el deporte local. Y para empezar tenemos que hablarles de la victoria del aralense Jesús Brenes Motita en la cuarta media maratón Villaducal de Osuna. El atleta local reaparecía después de un largo tiempo de inactividad y lo ha hecho a lo grande, adjudicándose esta prueba con un tiempo de 1 hora 14 minutos 24 segundos. 38 segundos más empleó el corredor de Osuna, Eladio Ruiz Pinto. El tercer puesto del cajón lo ocupó otro aralense, Juan Javier Carrasco, con una marca de 1 hora 15 minutos 19 segundos. Misma posición que Juan Javier Carrasco consiguió Rosario Serralvo. La aralense se llevó la medalla de bronce en la general femenina. Además, en veteranos, Francisco Javier Bermúdez y Antonio Galán fueron segundos en sus respectivas categorías. A nivel colectivo, el Club Omnio desplazó a un buen número de atletas, por lo que fue la segunda entidad con mayor representación. Este fin de semana, además, los atletas y triatletas de la entidad blanquiazul tienen varias citas, como por ejemplo la de Tomares, Sevilla, Montequinto y el triatlón del puerto de Santa María. Y siguiendo los pasos de los más mayores, los más pequeños del club volvieron a realizar un gran papel, esta vez en la 61 Carrera Urbana Feria de Nerja. Allí los jóvenes atletas lograron un total de 18 podios, 5 premios en prueba de carrera y 13 en marcha. En esta modalidad, la infantil Isabel García, además de su medalla de oro, batió el récord de la prueba, el cual estaba vigente desde 2007. Pasamos ahora al fútbol para hablar del aralense Alex del Río. El jugador del Club Deportivo Utrera ha estado una vez más ejercitándose con la camiseta de la selección andaluza senior de fútbol. El que fuera técnico del Betis, Paco Chaparro, ahora al frente de este combinado autonómico, incluyó al lateral de Araal en la lista de hombres que se darían cita el pasado martes en Bellavista. Este entrenamiento es un primer ensayo para preparar la primera fase de la 11ª Copa de las Regiones UEFA 2017-2018. Y al igual que Alex del Río, la aralense Amparo Jiménez ha vuelto a ser llamada por la selección, pero en este caso por la española. Esta llamada será para disputar los 2 próximos partidos amistosos del combinado nacional ante Portugal, que se van a celebrar en la localidad portuguesa Ponte de Sor los días 10 y 11 de octubre. Antes, el pasado fin de semana, la jugadora local disputó una nueva final de la Supercopa Italiana con su equipo, el Montesilvano, pero finalmente la perdieron ante Olympus de Roma. Y de cara a este fin de semana, el Club Deportivo Araal vuelve a jugar en el Manolo Jiménez con la intención de conseguir su primera victoria en casa esta temporada. Los de Pedro Illanes vienen de lograr un importante triunfo en el Rubio por 0-3 y están colocados séptimos con 7 puntos en la tabla clasificatoria. En estos primeros 5 partidos de liga, los blanquiazules no han anotado todavía ante sus aficionados, por lo que los pupilos de Illanes quieren romper esa racha y sumar otros 3 puntos para despejar así las dudas en este inicio liguero, sobre todo tras su derrota en casa ante Espartinas y en la jornada 3 en el Mariano Pulido de Marchena. Y el fin de semana nos dejará además 2 debuts. El ambiguo Araal Fútbol Sala y el balonmano Araal se estrenan de manera oficial esta temporada.
Los de José Luis Carrillo se miden como locales al Atlético Carmona el sábado a partir de las 7 de la tarde. Los blanquiazules quieren empezar con buen pie su debut en tercera andaluza, tras el descenso de la pasada temporada. De la misma manera quiere arrancar el Club Balonmano Aral, que visita la casa del Valverde del Camino con el objetivo de sumar su primer triunfo. Además del Aral Fútbol Sala, también otro equipo de la localidad en esta disciplina, el Polígono Norte Fútbol Sala, jugará en el Israel Rodríguez tras conseguir una importante victoria la pasada jornada en Heliópolis. Será la tercera jornada de liga y el segundo encuentro en casa tras recibir una dolorosa goleada ante Amigos del Deporte de Écija en el de Buliguero. La cita será este sábado a las 4:30 de la tarde ante Cerro Balompié. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a información deportiva se refiere. Nosotros volvemos la próxima semana, el próximo viernes, con más actualidad en esta materia, en el deporte local. Pero si lo prefieren, si quieren una información más completa, más amplia, ya saben que tienen una cita todas las semanas, todos los martes, a partir de las 8 de la tarde, en nuestro programa deportivo Graderío Sur. Allí te espero. Hasta entonces. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. No es de deporte de lo que hablamos en los próximos minutos porque ya han tenido ustedes cumplida información, pero sí de algo relacionado con el deporte y con los juegos de mesa. La idea de un vecino de Utrera ha conseguido unir en un tablero, en un juego de mesa, la eterna rivalidad entre el Sevilla y el Betis. Es el primer juego de mesa en el que se puede llevar a cabo un partido virtual entre el Sevilla y el Betis, pero eso sí, con un reglamento estricto que hace que solamente se puedan utilizar las características propias de cualquier jugador. Por ejemplo, impide que un portero pueda hacer un centro desde la banda subiéndola, quedaría toda su espalda descubierto, o impide, por ejemplo, que se pueda marcar en fuera de juego. La idea, desde luego, es más que curiosa, por eso nuestros compañeros de Historias de Luz han hablado con su protagonista para que nos cuente cómo es el primer juego de mesa que hace que puedan jugar tranquilamente, con un dado y sus fichas, el Sevilla contra el Betis. Pablo Bella es un joven de Utrera, en Sevilla, graduado en diseño industrial que sin embargo ha apostado por su pasión desde niño para ganarse la vida. Es autor de juegos de mesa. Desde muy pequeño ya empecé yo a inventarme muchos juegos con mi grupo de amigos de la barriada y mis primeros dibujos en folios que le planteaba una especie de juego de rol mezclado con aventuras gráficas. Y una de sus últimas creaciones es esta, Manager BG, un juego de cartas que lleva el fútbol a la mesa para revivir en familia la pasión por el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club. El juego está autorizado por los clubes y se vende en sus tiendas oficiales. Cada carta son futbolistas reales del Betis y del Sevilla que se pueden combinar, se pueden mezclar y tú vas robando cartas y vas jugando de una en una. Se juegan 11 futbolistas, 11 cartas y termina el partido y se hacen unos cálculos y al final quien más goles marca gana. Manager BG ha salido al mercado en 2017 y la idea de Pablo es repetir la experiencia en el futuro inmediato con otros clubes españoles. Por cierto, ¿qué hace que triunfe un juego de mesa en el mercado? Los jugadores tengan poder de decisión, que haya un poco de azar, pero no mucho, no como los juegos antiguos, que depende mucho del azar, sino un poquito nada más. Que las partidas sean cortas. Yo tengo 4 juegos ahora mismo publicados y vamos a por el quinto. Ahora, ¿qué es el Star Control? Star Control es un juego ambientado en el espacio para cuyo lanzamiento Pablo ha emprendido una campaña de crowdfunding. El sector de los juegos de mesa mueve en el mercado unos 2.000 millones de euros al año en todo el mundo. Pablo, poco a poco, ha conseguido ya llevar sus creaciones a 80 tiendas especializadas de toda España. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal.
Igual que nosotros hemos empezado esta semana con nuestro informativo dentro de nuestra nueva programación aquí en Ayón Sur, han empezado otros programas que también pasan por nuestra parrilla. Entre ellos, hablando de salud, una apuesta de nuestra televisión para que tengan ustedes una vida saludable con la presencia de un médico una vez al mes en nuestro plató. El doctor Andrés Ruiz inauguraba esta semana su paso por nuestro programa. Estará dentro de unos días también hablando, por ejemplo, de la gripe, pero el primer programa lo dedicó a la hipertensión. Aspectos generales de esta enfermedad que explicaba el propio doctor. La tensión arterial tiene dos valores, el valor máximo y el valor mínimo. Eso en términos médicos es tensión arterial sistólica y diastólica, y simplemente es la fuerza con que la sangre circula por nuestras arterias, la fuerza con que el corazón impulsa esa sangre. La tensión máxima es cuando el corazón está funcionando y está presionando esa sangre por las arterias, que tiene que estar por debajo de 140 milímetros de mercurio o 14 que es el término coloquial. ¿Cómo tiene la tensión? 14,8, 14,7. Bueno, realmente es 140 milímetros de mercurio por debajo de ese valor. Y la diastólica es cuando el corazón está en reposo, cómo circula esa sangre por las arterias, qué presión lleva. Esa es la presión arterial diastólica, que tiene que estar por debajo de 9. Por tanto, hablamos de hipertensión arterial en general cuando las cifras del paciente, de la persona, está por encima de 14,9. La tensión arterial se debe tomar en casa, se debe tomar en un aparato electrónico, no de muñeca. El aparato de muñeca da muchos errores, es muy sesgado el valor que puede dar, porque puedes mover la mano, porque no lo presiona suficientemente bien. Entonces lo ideal sería un manguito electrónico, pero un manguito que vaya a la parte superior del brazo. Y la persona se tiene que tomar la tensión en reposo o cuando se encuentre mal. La tensión normal, insistimos, por debajo de 140-80, aunque luego hablaremos de algunos pequeños matices en personas que tienen una enfermedad renal, una diabetes, etc. Cuando esa tensión, tomada en situaciones constantes, en situaciones más prolongadas, sube por encima de 140 o sube por encima de 90, entonces el paciente debería acudir a su médico de atención primaria, porque luego veremos que es lo más importante. Hemos hablado, por ejemplo, mientras me estaba preparando el programa a micrófono cerrado, como hay personas que dicen, bueno, pues yo tengo la tensión siempre 9,5, la mínima, y yo me encuentro bien. Luego veremos cuál es el problema de esa tensión por encima de las cifras normales y que no tienen tratamiento. Es todo. La próxima semana volveremos con más asuntos de actualidad aquí en Ayón Sur, cosas que nos pasan durante la semana y que resumimos en nuestro informativo del viernes. Hasta entonces.